al que está sentado en el trono y al Cordero. Démosle toda la gloria, porque por su sangre somos ya comprados. Unámonos en adoración a Dios. Adórale, adora a Dios en espíritu y en verdad. Unámonos. Muy buenas tardes. En esta tarde Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio de Cristo, Cielos Abiertos. En esta tarde vamos a examinar, vamos a leer las Escrituras, vamos a traer un tema que es muy importante para la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia debe de estar, ¿verdad?, preparándose a cada día, porque dice la palabra de Dios que Cristo viene por su pueblo, que le ame y que le adore en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando adoradores, que le adoren no solamente, ¿verdad?, de labios, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, el tema en que nos vamos a enfocar el día de hoy va a ser dice, debemos de congregarnos en la iglesia. Debemos de congregarnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a contemplar la hermosura de Dios. Ahí vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que ahí en la iglesia, en el templo, donde cada cristiano se congrega, cuando llega a la iglesia, ahí el triste encuentra alegría, ¿verdad? El que está enfermo encuentra sanidad, el perdido recibe salvación. Muchos, ¿verdad?, de los que asistimos o llegamos a ir a la iglesia, ahí recibimos el perdón, ahí recibimos la gracia de Dios. Y cómo no hemos de amar, ¿verdad?, la casa de Dios, puesto que ahí encontramos vida eterna. Entonces el tema va a ser, debemos de congregarnos para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo así, en Mateo 21:13 dice la palabra de Dios, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Así dice, porque escrito está, mi casa de oración será llamada. Pero bueno, al templo, ¿verdad?, a la casa de Dios debemos de ir, porque ahí es la casa de oración. También dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que cuando oremos, cerremos nuestra cámara y oremos a Dios. Pero cuando vamos a Dios, vamos al templo, a la casa de Dios, debemos de ir, porque ahí es casa de oración, ahí es casa de Dios, donde podemos ir a alimentar nuestra alma. El salmista David dice en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que el salmista, siendo un hombre, ¿verdad?, un rey, muy ocupado, con muchas ocupaciones, ¿verdad?, de trabajo, y también como rey, él decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido hermano y hermana, gózate cuando llegue el momento de ir a alabar a tu Dios. Alégrate. ¿Por qué? Porque ahí vas a recibir bendición, ahí vas a recibir la presencia de Dios, ahí vas a recibir lo que Dios dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados. Alabado sea Jesús. Bueno, este será nuestro tema, un corte y regresamos. Hemos sentido y tu dulce voz hemos oído. Hoy reunida, aquí está. Aquí escuchas cantos y plegarias de la gente, porque
es la fuente, la oración escucharás. Tú que habitas donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no te alejes, no. Preferimos un día morar aquí contigo que mil fuera con el enemigo. Eres nuestra salvación. Estos muros son mi roca, son mi fortaleza, donde alejaré toda tristeza. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema, el deber de estar, de congregarnos a cada día. ¿Para qué? Para llenarnos de Dios. Cuando se trate de ir a la casa de oración, debemos ir con gozo, con alegría, con disposición, con amor y con alegría, sabiendo que vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive por los siglos de los siglos. A veces yo he visto, ¿verdad?, y he notado en hermanos adolescentes, jóvenes y aún gente grande, que cuando llega la hora, ¿verdad?, de ir a la iglesia y que se les dice vamos a la iglesia, si estaban contentos como que cambian de actitud y les pesa, ¿verdad?, les pesa ir a adorar a Dios porque dicen no, son 2 horas y vamos a estar ahí, y bueno, les pesa adorar a Dios, y si van, pues van de mala gana. Y así en realidad no podemos recibir la bendición de Dios, porque dice la Biblia, si me buscares, me hallaréis. Alabado sea Dios. Entonces debemos de conocer a ese Dios, ¿verdad?, que si le buscamos, le hallaremos. La Biblia dice que el que busca, halla. Si nosotros vamos, ¿a qué vamos a la iglesia? Vamos a adorar a Jesús. Vamos a implorar su misericordia cada día, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, y para que el cristiano esté a cada día enriquecido con la presencia de Dios, tenemos que implorar a cada día, Señor, ayúdanos, danos tu bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Alabado sea el nombre de Jesús, porque de otra manera, si no vamos con gozo, no podemos recibir la bendición de Dios, porque la bendición de Dios solamente es para aquellos que se deleitan, ¿verdad?, así en la alabanza de Dios, que se deleitan en glorificar el nombre de Jesús. El Salmo 37:4 dice el rey David, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a la iglesia debemos ir con gozo, con alegría, estar, ¿verdad?, contentos, dándole la gloria. A veces nos ha tocado, ¿verdad?, como pastores, estar en la iglesia, y bueno, que entre semana, ¿verdad, hermanos? Se juntan 3, 4, 5, 6, 10. Bueno, pero a veces en domingo, solamente los domingos se juntan 15, 20, 40. Y entre semana, algunos, ¿verdad?, que Dios sabe cuando tenemos el tiempo, porque algunos quizás por su trabajo no tengan tiempo y andan, pues no pueden llegar a esa hora, y Dios lo sabe. Pero si tenemos el tiempo, ¿verdad?, la disposición para poder ir, debemos de ir a alabar a Dios, porque de esa manera recibiremos la bendición de Dios. Y no solamente, ¿verdad?, ir en domingo o cada 15 días a la casa de Dios, porque la palabra de Dios es vida, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Debemos de buscar y de amar la casa de Dios, la casa de oración, porque allí encontramos, queridos hermanos, bendición y vida eterna. Ahí podemos orar con libertad a Dios,
podemos adorar a Dios con libertad. El salmista dice en el Salmo 26:8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Alabado sea Jesús. Dice el salmista, Jehová, el lugar de tu habitación he amado. Alabado sea Jesús. El salmista, el rey David, tenía en su corazón hacer un templo para adorar a Dios, y Dios no se lo permitió, pero lo hizo el rey Salomón. Y bueno, el rey Salomón hizo, ¿verdad?, esa casa para que fuera llena de la gloria de Dios. Y él decía, esta casa no es para el hombre, sino es para Dios. ¿Para qué? Para que el hombre vaya ahí y escuche la palabra de Dios. Bueno, dice, tu casa he amado. ¿Qué faltará aquel hermano, aquella hermana que no va con continuidad a adorar a Dios? Falta ese amor, porque el rey David decía, tu casa he amado, el lugar de tu habitación he amado, el lugar de la morada de tu gloria. ¿Por qué? Porque ahí Dios desciende con su presencia. Desde que Salomón hizo, ¿verdad?, como estábamos hablando, la primera casa de oración, ahí en Primera de Crónicas 29:1, dice que dijo Salomón, dijo, porque la casa no es para el hombre, sino para Jehová Dios. Así es que debemos amar la casa de oración y anhelar ir cada día para que usted pueda recibir la bendición. Dios sabe que cuando en realidad podemos ir o simplemente no deseamos ir, pero de todo cristiano, ¿verdad?, que sí puede ir a adorar a Dios, debe de decir como el rey Salomón, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Alabado sea Dios. Y que a nosotros nos eligieran, hoy vamos a la casa de Dios, o vamos al cine, o vamos a divertirnos a otra parte, es mejor elegir, ¿verdad?, ir a adorar a Dios, porque si ese es el día en que nosotros asistimos a nuestra congregación a adorar a Dios, no dejemos, ¿verdad?, esa bendición de que Dios bendiga nuestra vida. Alabado sea Dios. Pero si usted acude con frecuencia, va a tener la bendición de Dios, porque dice la Escritura así, ¿verdad?, que busquemos el reino de Dios, y lo demás, todo lo que necesitemos, vendrá por añadidura. Alabado sea Jesús. Pero a veces, desgraciadamente, buscamos lo contrario, buscamos lo demás, y luego ponemos, ¿verdad?, muchos pretextos. Pero Dios sabe, ¿verdad?, que nuestro corazón, el hombre, debe de depender de Dios, y el reino de Dios a veces lo dejamos para después. En el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. El rey decía con todo su corazón, le pedía, le clamaba a Dios, y nosotros los cristianos debemos igual, de esa misma manera, demandar a Dios, pedirle, Señor, dame ese amor hacia tu casa, dame ese deseo, ¿verdad?, de que yo pueda estar en tu casa adorándote, porque a la casa de Dios no vamos, ¿verdad?, a ver al pastor, no vamos a ver a la hermana, no vamos a ver a los músicos, vamos a adorar a Jesús, vamos a implorar la misericordia de Dios. Hace un tiempo yo le decía a una hermana, ¿por qué no ha ido a la casa de Dios? Y me contesta, no, hermano, es que no he ido porque no tengo para ofrendar. Le digo, pero ¿quién le ha dicho que usted no puede ir si no tiene para la ofrenda? Si no tiene, no ofrende, pero usted vaya y dele la gloria a Dios, porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es lo que pide Dios del ser humano cuando vamos a la casa de Dios? Que vayamos a adorar a Jesús. Y entonces le decía a la hermana, no se preocupe, tenga o no tenga, usted vaya a adorar a Dios, porque la bendición de Dios es la que le va a llenar su vida. Y así es que no esté triste, y Dios le va a bendecir, pero vaya, adore, alabe y glorifique el nombre de Dios. Bueno, dice el rey, una cosa he demandado a Jehová. Querido hermano, hermana, usted y yo debemos de pedirle a Dios en nuestra oración, Señor, ayúdame. A veces cuando conocimos el Evangelio, ¿verdad?, entramos con amor, con gozo, con alegría. Al paso de los tiempos, al paso de los días, los meses, las luchas y las aflicciones,
como que nos hacen, ¿verdad?, débiles, nos debilitan. Pero si dejamos de ir a alimentarnos a la casa de Dios, eso nos va a hacer más débiles y propensos para dejar el camino de Dios. Pero bueno, nosotros debemos de estar firmes, ¿verdad? Si usted iba a la casa de Dios cuando conoció el Evangelio 2 veces, 3 veces, pues siga yendo, ¿verdad? Y alabe y glorifique el nombre de Dios, porque vamos a contemplar, a la casa de oración vamos a contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David le había pedido a Dios que le concediera esta petición, que le concediera este deseo que existía en su corazón, estar en su casa todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que contemplara el amor de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios y la hermosura de Dios. Si usted hace lo mismo que el rey David, va a poder contemplar la hermosura de Dios, el poder de su fuerza. Un corte y regresamos. Recuerdo con nostalgia a veces, mi corazón llora. Ya llegó la noche, no veo la hora de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando llego miro al altar, veo al pastor sentado mirando a la iglesia que está callada. Veo en sus ojos un mirar sufrido, porque recuerda con nostalgia la primera iglesita, que era pequeña y apretadita y apenas había luz para clarear. Mas cuando el pastor predicaba, el cielo se abría, la iglesia oraba y el poder caía. Aquella sí era iglesia de oración. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y a su iglesia Jesús visitaba. Y en el mismo instante su poder caía. Y hoy, aunque muchos digan el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre se ha modernizado. Alabado sea Jesús. Así es, ¿verdad? Aunque nuestra iglesia sea pequeña o grande, la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, en su nombre, Dios está ahí para bendecir. No es el hermano, no es el pastor el que bendice. La bendición de Dios es la que llegará a su vida si usted sigue con frecuencia yendo, ¿verdad?, con amor, con cariño, adorar el nombre de Jesús. Nosotros también debemos de pedirle a Dios en oración: Señor, danos deseos de estar en tu casa, danos amor como antes teníamos de ir a tu casa. ¿Para qué? Para glorificarte. Y de esta manera nacerá el deseo y el amor hacia la casa de oración, porque debemos de amar la casa de Dios. Debemos de amar, ¿verdad?, el ir a glorificar el nombre de Dios, porque si no comenzamos así y si no le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad?, no estaremos listos para cuando Cristo venga. Cristo quiere, ¿verdad?, una iglesia que esté despierta
avivada con el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que siga orando, una iglesia que siga escudriñando la palabra de Dios, pero sobre todo una iglesia que alabe el nombre de Jesús. Siempre les hemos dicho, ¿verdad?, a nuestros hermanos, ¿verdad?, a la iglesia, a la gente, queridos hermanos, aquí en la tierra nosotros predicamos la palabra de Dios a la gente, ¿verdad? Le decimos que Cristo les ama, pero después de esta vida, ¿verdad?, que se acabe cuando nosotros ya no estemos, ¿qué vamos a hacer al cielo? Pues simplemente vamos a ir a adorar a Dios. Entonces usted debe de gustarle ir a adorar a Dios, porque, ¿por qué? Porque allá en el cielo no tendremos otro trabajo más que ir y glorificar por los siglos de los siglos al que vive y reina, al Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 10, 23 al 25, 10, 23, que dice así: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alabado sea el Señor. Qué hermoso consejo nos da el apóstol Pablo a través de la Escritura. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De estar con Cristo. ¿Cuál es nuestra profesión? Creemos en Jesús, en su Evangelio, porque Él es fiel. Él es el que dijo desde el primer día que tú llegaste a la iglesia y Dios te salvó, ¿verdad? Él es fiel para guardarte con esa salvación, pero siempre y cuando no regreses atrás. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, para decirnos: hermano, ya no te he visto en la iglesia, pero no para criticarlo o para juzgarlo, porque hay hermanos, ¿verdad?, que pues a lo mejor les vamos a decir: oye, ya no has venido, pero lo hacemos con burla, y eso así no es estimularnos al amor, a las buenas obras, decirle: hermano, Cristo te ama, mira, Dios te está esperando porque no has venido, ¿verdad? El Señor te espera, y también nosotros como tus hermanos, como iglesia, también deseamos que vengas, ¿verdad?, a alabar a Dios, y no decirles, ¿verdad?, de otra forma pesada, porque Dios los ama, aunque algunos han dejado quizás de congregarnos, y no decir: no, mira, ¿cuánto tiempo tienes? Mira, ya pues ya estás mal, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. No, decirle: vuélvete. Mira, Cristo quiere que vayas a adorarle. En el verso 25 dice: no dejando de congregarnos, alabado sea Jesús. ¿Por qué? Dice: como algunos tienen por costumbre. A veces, ¿verdad?, aquí la Biblia dice, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque eso se vuelve costumbre. A veces empezamos, a veces íbamos 3 veces, ¿verdad?, a la iglesia, y después, bueno, ya nomás fuimos 2, después fuimos 1, y después cada 15 o cada mes. ¿Y por qué? Porque se hace costumbre, ¿verdad? Dice: no, pues como quiera Dios me bendice, como quiera tengo la bendición de Dios, pero no es así, ¿verdad? En el libro de los Hechos habla la palabra de Dios de cómo la iglesia perseveraba unánime adorando a Dios, perseveraba unánime en la oración y en el ruego, perseveraba. ¿Y qué sucedía? Bueno, la iglesia crecía, la iglesia era de fe, la iglesia estaba en victoria, la iglesia era perseguida, pero eso no le interesaba a la iglesia, porque sabía que Jehová Dios, Jesucristo el Señor, estaba con ellos como un poderoso gigante, pero estaban unánimes, perseverando en oración y ruego, y alabando al Dios de la gloria. Y bueno, aquí nos aconseja: no dejando de congregarnos. Algunos han dejado de congregarse, hermanos. Si usted sabe de algún hermano que ha dejado de congregarse, vaya y visítele, pero dígale con amor: Dios te espera con los brazos abiertos, no le juzgue. Háblele: Dios te espera y nosotros también te esperamos. Gloria a Dios. Y si usted ha dejado, que nos escucha, de congregarse, bueno, comience a congregarse. Dios le ama, ¿verdad? Y bueno, Dios sabe, ¿verdad?, en qué
¿Qué tiempo tiene, qué tiempo puede ir a adorarle? Pero una cosa sí le puedo decir, ¿verdad? Que un día nosotros tenemos que adorar a Dios por toda la eternidad y no nos vamos, ¿verdad?, a fastidiar de adorarle en el cielo, puesto que allá a eso vamos, a glorificar el nombre de Jesús. Pablo nos exhorta a estar firmes, hermanos, sin fluctuar en nuestra profesión. ¿Cuál es, verdad?, que hemos creído en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio que salva. Algunos, quizás la mayoría, fue cuando fuimos a la casa de Dios donde se nos predicó la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos hizo sentir el deseo, ¿verdad?, de adorar al Dios que es real, que nos ha perdonado nuestros pecados. Pero bueno, hay dificultades, hay luchas, ¿verdad?, que llegan al cristiano y pasan los meses, los años. Hay hermanos que nada más quizás van los domingos una vez y con eso piensan, ¿verdad?, que pues que ya es suficiente. Nosotros comemos 3 veces al día y unos 4, ¿verdad? Bueno, si comiéramos una vez al día, nuestro cuerpo estaría débil y necesitamos desayuno, almuerzo, comida y cena para que nuestro cuerpo esté nutrido, esté fuerte, esté vigoroso y no tengamos ningún problema con nuestro cuerpo. Pero bueno, si no hacemos caso a nuestro cuerpo, estará débil y enfermo. También, si no hacemos caso a la Escritura de congregarnos para que seamos alimentados con la palabra de Dios, tendremos un problema y, ¿verdad?, el diablo aprovechará eso para que nos vayamos desalentando. Pero iglesia, todos los días de servicio vayamos a glorificar el nombre de Jesús. Vayamos, ¿verdad?, a adorar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado a través de Jesús y Dios es digno de que le adoremos, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a cada día quiere ayudarnos a que nuestra vida florezca y crezca espiritualmente. Para eso debe de estar, ¿verdad?, plantado el hombre, el cristiano, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Así dice la palabra de Dios, en la casa de Jehová, en la casa de oración, lo más que podamos. En el Salmo número 92, 12 al 14 dice, el justo florecerá como la palmera, dice, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Un corte y regresamos. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro. Estar en la presencia de tu divinidad,
al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Alabado sea Dios. Que así sea, ¿verdad? Que querramos estar en la presencia de Dios, que sea ese nuestro anhelo, el estar en la presencia de Dios para adorarle al que vive y reina por los siglos. El salmo que leíamos dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Cuál es el justo? Aquel que ha sido perdonado, que ha sido lavado, que ha sido santificado por la sangre del Cordero. Porque la Biblia dice que justo no hay ni aun uno, el único justo es Jesús, pero Cristo nos ha justificado a través de su sacrificio, nos ha perdonado nuestros pecados y ahora el justo, el que cree en Jesucristo, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, será fuerte, pero dice esta parte, ¿en dónde? Plantados en la casa de Jehová. Una persona, un cristiano, no podrá ser fuerte si no va a adorar a Dios, ¿verdad? A la casa de Dios. No podrá ser fuerte si tiene tiempo y no va a adorar al Señor. Porque dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes. Queridos hermanos, que así sea, que estemos fuertes. Pero estaremos fuertes si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y si estaremos fuertes si nosotros le damos el tiempo, ¿verdad?, que Dios requiere para adorarle. En una parte de la Escritura Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y debemos, ¿verdad?, darle un tiempo en donde nosotros pidamos a Dios y adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. Pero si no estamos plantados en la casa de Dios, y no acudimos a la casa de Dios, seremos gente débil en la fe, que por cualquier cosa, ¿verdad?, nos alejaremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a adorar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y en todas las congregaciones, cuando se va a adorar a Dios, se debe de escuchar la palabra de Dios, se debe de leer las Escrituras. A veces podemos poner, ¿verdad?, pretextos a cualquier hermano o pastor, ¿verdad? Pero le podemos decir, no pude, no voy por esto, pero Dios sabe si podemos asistir o simplemente ya no tenemos ese amor hacia la casa de Dios, ese deseo de ir a glorificar a Dios. Jesucristo quiere que estés floreciendo en su obra, que estés vigoroso, que estés ardiente en el Espíritu y que no apaguemos el Espíritu de Dios. Pero si no hay interés o ese amor hacia la casa de Dios, hacia la casa de oración, Jesús dijo, mi casa de oración será llamada, y tenemos que ir a orar, porque Dios, ¿verdad?, quiere que oremos e invoquemos su nombre. Tú y yo debemos de gozarnos en la casa de oración. El salmista David era un hombre, ¿verdad?, muy ocupado y glorificaba a Dios y tenía el deseo de estar adorando el nombre de Dios. Deseaba, anhelaba y le pedía a Dios, Señor, ayúdame para que yo esté en tu casa, para contemplar tu hermosura. Querido hermano, que te mueva a ir a adorar a Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque podemos decir, no, pues yo no voy a ir porque no me gusta, ¿verdad?, como los músicos tocan, no me gusta como el pastor predica. No, usted vaya y alabe a Dios, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y como aquella hermanita me decía, es que no tengo para ofrendar, no importa, usted vaya, nadie le va a pedir, Dios le pide el corazón, usted vaya, adore al Señor y va a recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En el Salmo 84, verso 1 y 2 dice el rey David: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean tus atrios. Alabado sea el Señor, ardientemente desean los atrios de Jehová. El rey David deseaba estar siempre en la casa de Dios. Así dice, cuán amables, gloria a Jesús, cuán amables son las moradas de Dios. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Yo creo que por todas partes, ¿verdad?, han levantado, ¿verdad?, siervos de Dios, templos donde se alaba a Dios, donde se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues adoremos, vayamos, alegrémonos, como dice el rey David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. ¿Y por qué? Anhelemos, ¿verdad? Porque dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, cuán buenas, cuán hermosas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Alabado sea Dios. Él deseaba estar siempre en la casa de Dios. Así que, pues nosotros también debemos, ¿verdad?, desear, pedirle a Dios, estar en el templo, estar en la iglesia para adorar a Jesucristo, para contemplar su hermosura y para ser llenos de su Espíritu Santo. La edad no importa, los niños de edad, los jóvenes, los adultos, los años que tengamos tampoco, porque Dios quiere bendecirnos y ayudarnos, pero debemos asistir más a la congregación, ¿verdad? Y no nomás seamos, ¿verdad?, pues domingueros, porque de esa manera no traeremos la bendición a Dios. Alimente su alma, alimente su espíritu, ¿verdad?, yendo a adorar y glorificar el nombre de Dios. Como dice la Escritura, será usted como cedro en el Líbano, ¿verdad?, fuerte en fe, fuerte en la esperanza, lleno del Espíritu Santo, pero solo plantados en la casa de Jehová, y no dejar de congregarnos a cada día, porque se nos puede ir haciendo costumbre. Y bueno, que ojalá y Dios permita que no se nos haga costumbre y después ya nos dará igual ir o no ir a alabar a nuestro Dios. Es muy importante estar en la casa de Dios para adorarle. La edad, pues no importa. Chicos y grandes debemos ir todos juntos, alegres, a adorar el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Aquí vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de Lucas acerca de gloria a Dios. En el libro de Lucas 2:36 al 37 nos habla de una mujer, ¿verdad? Les digo que la edad no interesa, no importa, porque el Espíritu, ¿verdad?, necesita de Dios, necesita ser vivificado con el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios, y no solo de pan vive el hombre. Entonces todo ser humano necesita el pan del cielo. Bueno, aquí nos habla de una mujer, ¿verdad?, que era muy grande, viuda, ¿verdad?, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Es de una viuda que desde hace 84 años atrás no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Lucas 2:36 al 37. Alabado sea Jesús, dice. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo. Fíjense cuántos años, ¿verdad? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer tuvo una grande bendición. Como servía a Dios, ¿verdad?, y no se apartó del templo toda su vida, dice la palabra de Dios que tuvo una grande bendición. Pudo haber conocido a Jesús cuando nació. Alabado sea Jesús. Cuando fue presentado, esta mujer tuvo un grande privilegio, haber conocido al Salvador del mundo. Alabado sea Jesús, haber tenido esa dicha, ¿verdad?, de haber cargado al bebé, verlo. ¿Por qué?
porque esta mujer era una mujer muy consagrada, que había decidido, ¿verdad?, y que amaba estar en la casa de Dios, puesto que decía que ella servía de día y de noche con ayunos y oraciones, ¿verdad?, pidiéndole a Dios misericordia. Esto nos muestra que aún con más, ¿verdad?, de 100 años, aquella mujer amaba estar ¿en dónde? En el templo. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos años tenga usted que me está escuchando a través de esta radio, pero Dios quiere bendecirlo también. Dios quiere darle una hermosa bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición de Dios, que usted sienta la presencia de Dios en su caminar en esta vida. Un corte y regresamos. ¿Dónde está la iglesia que con sabiduría construyó el Señor? Que lucha y se entrega, llevando esperanza, amor y salvación. ¿Dónde está la iglesia? Dime tú, mi hermano, dime dónde está. Iglesia, no duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor. Todo lo que respire alabe al Señor. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor. Todo lo que respire alabe al Señor, mi Dios. ¿Dónde está la iglesia que escucha y se humilla solo por amor? Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, pues así es, ¿verdad? La iglesia debe de estar a cada día más, ¿verdad?, ferviente, sabiendo, ¿verdad?, que nuestra redención está muy cerca, y también trabajando, ¿verdad?, en la obra de Dios, predicando su palabra, porque Cristo ya viene pronto por su pueblo. La palabra de Dios donde estamos leyendo, ¿verdad?, dice, como dice la Escritura, plantados en la casa de Jehová. Y bueno, hablando, ¿verdad?, de esta historia de esta mujer, dice, ¿verdad?, en una parte de la que leímos en un salmo, que aún en su vejez estaría fructífera. Bueno, esta mujer de más de 100 años era una mujer de fe, llena de fe y del Espíritu Santo, que amaba estar en la casa de Dios. Ella pudo haber decidido, ¿verdad?, no estar en el templo sirviendo, podía haber estado en otras cosas, pero ella decidió lo más hermoso, servir a Jesucristo el Salvador. Así es que sirvamos, ¿verdad?, como ella amaba estar en la casa de Dios, también nosotros sirvamos a Dios, sirvamos a Jesús, porque tenemos esa promesa también nosotros. Esta mujer pudo ver a Jesús cuando fue presentado, ¿verdad?, allá en el templo, pero también un día estará con su Salvador. Pero nosotros como iglesia también tenemos, ¿verdad?, la promesa. Jesús dijo, donde yo estoy, también vosotros estaréis. Alabado sea Dios. Es que donde Él está, todo aquel, ¿verdad?, que crea en Jesucristo, estará con Él. Alabado sea Dios. Tenemos la promesa de ver a Jesús en el cielo. Hermanos, despertemos y acerquémonos más y más a Dios. Alabado sea Dios, y amemos, ¿verdad?, la casa de Dios. Pero debemos
de amar la casa de Dios, así como David decía, una cosa he demandado, bueno, usted también demande, ¿verdad?, a Dios, pídale a Dios misericordia. ¿Para qué? Para que ponga ese deseo de amar la casa de Dios. Así decía el Señor, así decía David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esta mujer estuvo todos los días de su vida. Alabado sea Dios. Bueno, quizás nosotros no podamos estar todos los días, pero los días de que nos congreguemos en nuestra congregación, hermano, asista y glorifique el nombre de Dios. Y de esta manera estaremos listos, ¿verdad?, para estar un día con nuestro Salvador. Si tú ya estás acudiendo, si tú ya lo haces, gloria a Dios, sigue adelante. En el libro de los Hechos, la iglesia decía, ¿verdad?, la iglesia, dice la palabra de Dios primitiva, que nos enseña cómo adoraban a Dios. Siempre estaban congregados, ¿verdad? Por ahí por el capítulo 1, 14, dice, todos perseveraban unánimes en oración. Hermano, cuando te inviten a la oración, cuando te inviten a adorar a Dios, ve, porque de esa manera tendrás, ¿verdad?, ese gozo y tendrás la promesa, ¿verdad?, que Dios que ha dejado para su iglesia, que es su Espíritu Santo, y donde podemos recibir su bendición. No hay otro lugar mejor que el templo, la congregación donde nos congregamos, y que su Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en la casa de Dios, porque ahí es casa de oración. En el capítulo 2:1 dice que estaban todos unánimes, ahí en el libro de los Hechos, todos estaban juntos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar conforme el Espíritu les daba que hablase. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos, ¿verdad?, de su gracia, pero vayamos y congreguémonos y seámosle fieles. Alabado sea Dios, hermanos, seamos fieles, esperando, ¿verdad?, las promesas de Dios, esperando su presencia. Alabado sea Dios, congreguémonos y esperemos la misericordia de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, porque Dios, dice la palabra de Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Si nosotros miramos su palabra, miramos las Escrituras, todo, ¿verdad?, se arreglará, porque Dios tiene todo el control. Bueno, podemos pedirle, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, al Señor por nuestras familias y por todo lo que necesitemos, pero también debemos pedirle por nosotros, para que Dios nos aumente la fe y nos guarde en la esperanza de la venida de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús, porque todos, ¿verdad?, debemos de perseverar adorando. Y de esta manera, ¿verdad?, dice el verso 47, que alababan a Dios. ¿A qué van a la casa de Dios? Alabando a Dios. ¿Y qué hacían? Alabarle. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a los que habían de ser salvos. Alabado sea Jesús. Si usted y yo vamos a alabar a Dios, a orar a Dios, Dios va a hacer milagros y maravillas, porque no somos nosotros. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu de Dios. A veces nosotros no podemos hacer, ¿verdad?, que cambie el hombre. Le hablamos a la gente, ¿verdad?, que se convierta, pero Dios es el único que hace, toca, salva, perdona al pecador. Así es que, yendo a la iglesia, obtendremos muchas bendiciones. Hermano, no te pierdas, ¿verdad?, esta bendición que Dios quiere darte, y alábale, clámale en oración y ruego, ¿verdad?, como la iglesia lo hacía, ahí, como lo dice en la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque en la casa de Dios, ahí Dios envía a Dios y bendición y vida eterna. El ir a la iglesia es una necesidad. El ir a la iglesia es una necesidad, ¿verdad? Y si no tienes deseo, bueno, pues dile al Señor, ayúdame, y que yo ame tu casa para ir a adorar. Es un deber, es una necesidad, como cuando, pues hace rato lo comentamos, cuando comemos, ¿verdad? Porque si no comemos nos debilitamos, pero si comemos nos fortalecemos. Y si vamos a la casa de Dios, allí encontraremos paz, encontraremos la presencia de Dios, encontraremos sanidad y encontraremos vida eterna. Es muy importante, ¿verdad?, que asistamos a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Y cuando dejamos de darle la importancia de ir a la casa de oración y dejamos de ir, poco a poco nos vamos debilitando y después ya no queremos ir.
¿verdad? Y se va a hacer costumbre, como lo dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que algunos dejaron de ir porque pues ya se les hizo costumbre. Pero bueno, Dios habita en medio de las alabanzas, así lo dice el Salmo 22, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Tú ve y adora a Dios y Dios estará ahí y Dios te bendecirá, porque Dios habita en medio de las alabanzas y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios allí está. Querido hermano, hermana, esta ha sido, ¿verdad?, la enseñanza para el día de hoy. Pero si algún hermano, alguna persona, amigo, ¿verdad?, no ha ido, no conoce lo que es ir a la casa de Dios, bueno, pues los invitamos. Alguna vez quizás lo han invitado para que vaya, asistan. El Evangelio es poder de Dios. La Biblia dice, ahí en la palabra de Dios, dice que todo el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. ¿Y dónde podemos encontrar a Jesús? Pues ahí, ¿verdad? En la casa de Dios podemos encontrar, porque ahí leemos la palabra de Dios. ¿Y qué pide Dios? Pues solamente Dios pide tu corazón. Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. Así es que pues invitamos, ¿verdad?, a que vayan y escuchemos todos juntos la palabra de Dios, que es vida eterna. Alabado sea Jesús. Este ha sido el tema del día de hoy. Vamos a dar lectura a este mensaje que nos ha llegado, que dice: Dios le bendiga, hermano, pido oración por Elizabeth, por alteración y presión alta. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por nuestra hermana, donde quiera que esté, ¿verdad? Dios tiene poder, dice Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que por su llaga fuimos curados. Así es que el que cree, todo le es posible. Así es que ahí donde esté vamos a orar y vamos a dar también gracias a Dios por la exposición de la palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hemos expuesto tu palabra. Te rogamos que nos ayudes. Los tiempos son los últimos, dice tu palabra, que el enemigo anda cual león rugiente, buscando a quien devorar y a quien apartar de tu camino, a quien destruir. Mas tú tienes el poder, Señor, para darnos esa sabiduría y entendimiento. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Llénanos con tu temor, danos de tu Espíritu Santo para que la iglesia sea guiada y sea fortalecida. Si alguna persona de las que nos escucharon ha sido invitada, Señor, para que vaya a escuchar tu palabra, que en este día decidan ir a escuchar tu palabra, porque el que escucha tu palabra dice que tu palabra es vida. Señor, gracias. Salva las almas. Si alguna persona, Señor, que escuchó tu palabra no sabe qué es el Evangelio, te rogamos, Señor, que lo salves, que tu Espíritu Santo, Señor, ahí donde se encuentra esa persona y que esté pidiendo, Señor, tú le salves. También te rogamos por esta hermana que piden, Señor, petición por ella, nuestra hermana Elizabeth, por su alteración de presión alta. Señor, en el nombre de Jesucristo te rogamos, tú, Señor, que eres vida. Jesucristo es vida. Tu palabra dice que tú eres vida, tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Dios de la gloria, para ti no es nada difícil sanar a los enfermos, puesto que al ciego dabas vista y al cojo levantabas. Te rogamos que en esta hora digas tu palabra y donde esté esta hermana, pongas tu mano y sea sana para la gloria de tu nombre. Guárdala en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Queridos hermanos, bueno, pues este ha sido el tema. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Taurino Yáñez Hernández y bueno, nos despedimos. Estamos para servir a Dios, ¿verdad? Aquí en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319, ahí en la zona centro. Y las reuniones las tenemos el día miércoles a las 6, domingo 10 de la mañana y 5:30 de la tarde. Que Dios los guarde y les bendiga. Hasta la próxima. Al que está sentado en el trono y al Cordero, démosle toda la gloria, porque por su sangre somos ya comprados. Unámonos en adoración a Dios. Adórale, adora a Dios en espíritu y en verdad.